Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, básicamente creo que vieron el cartelito que subí hoy. Bueno, esto detalla uno de los primeros problemas y vicios que tienen muchos astrólogos y muchas de las personas que se quieren dedicar al estudio de la astrología, tienen esta ambición de conocimiento mágico, de saber sobre el otro. En general, suelen ser personas que tienen aspectos eh, Plutón-Mercurio. Entonces, hay algo que se juega por el lado del saber, el control. Hay una cuestión de querer controlar a partir de un saber predictivo, querer controlar el destino, el futuro, cosas por el estilo. También hay un control sobre el otro, porque se tiene un saber sobre el otro. ¿Ah? Así que lo que detectamos detrás de esto es una soberbia egoica, primero que nada, y una ansia de control y de dominio que suele llevar, por supuesto, a no muy buenos lugares. Por ejemplo, lleva a la autoafirmación del astrólogo que dice, bueno, tu mamá cuando eras chico te pegaba. Y capaz que acierta, mirando que uno tiene, no sé, Marte, Luna en Aries, capaz que acierta y se siente poderoso con eso. Claro, capaz que no. Dice, no, mi mamá no me pegaba. Mi mamá tuvo un accidente de tránsito importante cuando yo era pequeño y yo la vi salir de eso con un carácter muy aguerrido y recuperarse. Y uno dice, bueno, dice uno, ¿no? Es que tu mamá se polarizó acá hacia el costado marcial y el astrólogo inventa. El astrólogo convencional es un mercachifle de los inventos que por supuesto no aborda antes que nada su propia carta natal y su propia personalidad. Palabra que aparece acá, ¿no? Dice de alguna manera, ¿no? Dice, sin conocer físicamente a alguien, con solo ver su carta astral, yo puedo saber quién es. Saber quién es alguien. Eso ya nos arroja a una cantidad interesante de posibles despliegues y desarrollo de la charla que les quería dar hoy, ¿no? Bueno, vamos a ver, muchos acertadamente comentaron, por ejemplo, dijeron cosas interesantes, ¿no? Uno dijeron, parece que sabe mucho cerebro, ya con que sepamos que ese alguien es una persona, ya es bastante, pero sin conocerlo, aunque sea mínimamente, estaríamos chamullando, diríamos los porteños. Autochamullo de lunáticos New Age o neptuniano, dijo Cecilia, me encantó esa definición, porque no deja de ser eso. Chamullo, para los que no son de la Argentina, quiere decir algo así como mentira, ¿no es cierto? Inventos, inventos. Leo, que voy a tomar el comentario de Leo porque primero el de Gianni, dice es una astrología de libro, muy erróneo. Así es, Gianni, tu comentario es correcto, muy errónea la conclusión es. Leo dice, Leo dice, a quienes descreen de esa herramienta humanista, porque él dice, claro, cuanto menos tenemos un mapeo de las dinámicas que corren por su inconsciente. Leo supone que la astrología habla del inconsciente. Leo, no sé de dónde sacaste eso o qué definición de inconsciente tenés vos. Dice, a quienes descreen de esta herramienta humanística, para muestra un botón, ver el contenido del video a partir del minuto 17. Hola a todos. 15, 16, 17. Concreto. Tiene el Sol, conjunción Mercurio en casa 2. Estoy hablando de Fernández,
Alberto. Al pensamiento. O sea, que él se encuentra con... Sí. Vamos a saber por qué digo esas cosas y si lo que yo digo ahí sirve para sostener la hipótesis de Leo acerca de que habría un conocimiento del inconsciente cuando yo describo los efectos sobre la personalidad de Fernández de su configuración natal. Hay mucho para ver aquí. Vamos a arrancar. Primero, vamos a tener, esto lo he dicho en un video anterior, pero lo voy a repetir aquí. Vamos a tener que una configuración determinada del cielo, ¿está bien?, corresponde a una cualidad en la Tierra. Respecto de un lugar específico, ¿sí?, no de cualquier lugar. Entonces, si en diciembre yo miro el cielo, en la Argentina, o en septiembre, ¿quién en septiembre? Fines de septiembre, voy a ver que el sol está ya casi llegando a lo que sería el cenit y que hay una cualidad que se va desplegando de mayor calor y expansión y todo eso. A esa cualidad socialmente le voy a asignar un nombre, le voy a asignar el nombre de primavera. Lo que significa que cada vez que retorne esa posición, vuelvo a tener el mismo cielo, ¿está bien?, voy a tener la misma cualidad. Quiere decir que con la astrología puedo predecir la cualidad. La manifestación que va a tomar la primavera en ese lugar, ¿no es cierto? Esto pónganse ustedes que sea, no sé, Avellaneda en Buenos Aires. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, eso depende de otra serie de cuestiones que son los factores previos y las disponibilidades. O sea, si hay campo, no hay campo, hay semilla, no hay semilla, hay gente que siembre, no hay gente que siembre, hay macetas, hay flores, hay aire acondicionado. Todo eso va a determinar si yo en la primavera voy a pasar calor, va a haber floración de rosas, qué acontecimiento concreto va a tomar forma con esta cualidad. Eso solo lo podemos predecir en la medida en que conozcamos con mucha exactitud todos los vectores que inciden en esa coordenada de espacio y cualidad, ¿no? Esto es muy importante entonces, espacio y cualidad. Porque el tiempo en astrología nos habla de cualidades. Cuando uno dice enero, dice una cualidad determinada. Dice febrero, habla de una cualidad determinada. Así funciona la cosa. No habla de meses que son constantes. Una hora entre las 20 y las 21 horas de diciembre, ¿sí?, eso en términos del tiempo, ya he hecho un video sobre el tiempo, quizás uno de los más profundos videos que se hayan hecho nunca, el análisis profundo de todo eso lo he hecho en un video, en un Zoom, que pronto estará en un seminario a disposición de ustedes. Pero básicamente ese fragmento de hora, ¿no es cierto?, es simplemente una hora, ¿entienden? O sea, una hora de las 20 a las 21 horas de diciembre y una hora de las 20 a las 21 horas el 7 de julio, para la dimensión temporal construida como abstracción por los seres humanos, una hora. No tiene ninguna diferencia. ¿Cómo los seres humanos tomamos esto en cuenta? ¿Cómo hacemos con esto? Bueno, el mejor ejemplo es el reloj de arena. El tiempo como nosotros lo conocemos es lo que nos importa. Esto es algo que inventamos los seres humanos hace muchísimo tiempo. Fíjense qué complicado es hablar utilizando ciertas significantes. Entonces una hora podría ser este movimiento que yo hago acá, ¿no?,
que lo puedo hacer en cualquier momento del año. El tiempo para los seres humanos entonces es una actividad que nosotros tenemos de medición, de control. Eso es dentro de la habitualidad de lo social. Sirve para sincronizar todos los significantes geminianos dentro del huevo canceriano. Sincronizar, sincronos, para que no haya diferencia. A las 8 todos hacemos tal cosa, a las 9 nos encontramos en las oficinas, hasta las 6, entonces sincronizamos, le quitamos cronos, sería, el cronos queda en otro lugar. Bueno, para eso sirve este artilugio que nosotros tenemos. Pero para los astrólogos no es así. Para los astrólogos no es que una hora es dar vuelta a esta cosa o mirar el reloj. No, no, no. Un verdadero astrólogo, un astrólogo, entiende que lo que vamos a estar hablando cuando hablamos de tiempo es, aquí arriba entonces, cualidad. Cualidad, entonces fíjense que tengo que hacer una inversión. Cualidad, ¿sí?, que se va a expresar en un espacio determinado. Ese espacio determinado, vamos a ponerlo así para que ustedes lo entiendan, ese espacio determinado tiene ciertas características. Las características las llamamos disponibilidades. El encuentro entonces entre la cualidad que baja vertical y las disponibilidades que van horizontales, porque en el espacio ocurren cosas del espacio, ¿está bien? En el espacio tenemos acciones y reacciones que se dan en la horizontal. ¿Lo ven? La gata y el gatito se encuentran, ¿no? Y en primavera se reproducen y tienen gatitos. Pero pasa en la horizontal, no es que los gatitos ascienden al cielo y lo transformamos en una constelación. No. Entonces, tenemos algo difícil de entender, que es la cualidad. Y esto es a lo que se refiere el tiempo en astrología. El tiempo en astrología entonces es cualidad. Tenemos la cualidad ariana, taurina, geminiana, así, podríamos ponerlo así provisoriamente. Esto es casi una clase, les diría, ¿no? Esto que está aquí en la horizontal, lo he explicado muchas veces, esa concatenación en la horizontal es lo que llamamos el karma. Tenemos el karma y el astral. Entonces ustedes forma una cruz. Esa cruz es la famosa cruz que constituye lo que llamamos el zodíaco, el mandala zodiacal. ¿Estuvieron en la masterclass del tiempo? Fue una genialidad esa. Esto entonces, esto, ¿qué significa? Significa que la cualidad determinada por los significadores del tiempo se repiten. Por lo tanto, el tiempo en astrología, está bien entendido como cualidad, es recurrente, es circular. Tenemos entonces una sucesión repetitiva, cíclica. ¿Qué pasa cuando algo se repite dentro de determinados procesos? Procesos, movimientos, configuraciones que se despliegan, se repiten y vuelven a su posición original, es lo que llamamos ciclicidad. Ciclicidad de las cualidades. Hablamos de un tiempo circular. Cualidades que retornan. Los acontecimientos, sin embargo, no retornan. Los acontecimientos se despliegan en una dirección, como verán aquí, en este lugar aquí, se despliegan en una dirección. Eso es a causa de la particular configuración de nuestros procesos de conciencia. No vamos a entrar ahí hoy. Me interesa más que nada que entiendan esta parte de aquí. No es, por lo tanto, posible, estudiando un mapa, porque uno pregunta, ¿y el mapa astrológico dónde está? Aquí está el mapa astrológico. Este es el mapa astrológico. Y aquí abajo está la persona o
el acontecimiento, una casita voy a dibujar acá porque es la fundación de un negocio o una mudanza, o supónganse ustedes el perrito. Traten de imaginar que esto es un perrito, ¿no? Usen la imaginación. Entonces, acá hay diferentes cosas. Esas diferentes cuestiones van a responder a la cualidad que está establecida en el mapa. El mapa por lo tanto, puede estar, este mismo mapa, refiriendo a una cualidad que se da aquí, una cualidad que se da en ese negocio que inauguré, esa cualidad que se expresa en el perrito. Está de más y es evidente que el despliegue que tiene un ser humano, el despliegue que tiene un negocio, el despliegue kármico que tiene un perrito, responden a sus respectivas naturalezas y posibilidades de despliegue. Un perrito puede desplegarse ladrando, comiendo, reproduciéndose. Un negocio puede desplegarse teniendo clientes, creciendo, multiplicándose en otras sucursales. Una persona, y así. Cada uno, sin embargo, de los despliegues, esos van a estar pautados por el despliegue que a su vez hace el cielo en su ciclicidad. Y uno dice, wow, eso es interesante, porque entonces eso significa ¿qué? Significa que la astrología explica, Acuario, que todo está vinculado con todo de una manera sutil y estructural, cualitativa. Es la cualidad la que nos une, vamos a llamar así, y la que se expresa en todo, y la ciclicidad de esas cualidades. Cuando una persona se encuentra con otra persona, también dos instancias y momentos y cualidades del cielo se encuentran, lo cual va a producir complejidades que uno descubre a través de las sinastrías, a través de las cartas complementarias y demás. ¿Ok? Entonces uno dice, che, vamos a tomar el caso de este que está aquí, de este señor que está aquí. Vamos a tomar el caso de una persona. ¿Cómo una cualidad del cielo produce entonces un cuerpo determinado? No, depende eso de los genes. Obviamente esos genes van a tener una respuesta respecto a esa cualidad, ¿sí? Que se expresa en ellos. Hay un principio de correspondencia, hay una correspondencia. El cuerpo, bueno, entonces alguien dice, che, la psiquis, esa carta va a producir una psiquis específica. No va a producir una psiquis específica. Todo aquel que nazca con Plutón, Urano, ambos en cuadratura, un Sol, Mercurio, con una luna neptunizada, no es un psicópata, no es un psicótico tampoco, no necesariamente, no. Bueno, entonces tenemos que entender que hay algo que es la estructura psíquica y que es más complejo entender ese asunto. Por eso en mi curso yo enseño psicoanálisis también, y no meramente astrología. ¿Sí? Entonces, cuando esta persona dice acá, la persona, ¿no? Dice, alguien con solo ver su carta astral ya puedo saber quién es. Está diciendo una animalada total, no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Tiene el prejuicio y la necesidad de que algo le dé pistas certeras acerca de la realidad. Entonces, la persona esta es mágica, ¿no? Si la astrología, sin conocerla físicamente a alguien, me dice quién es, bueno, también la astrología, sin conocer los dados, me puede decir, de acuerdo a ese aspecto, qué número van a salir. Es una pavada absoluta, ¿no? Que nos advierte acerca del peligro del mal uso, porque esta persona va con un prejuicio sobre la persona a la que va a encontrar con su carta natal. Y si esta persona además se dedica a la astrología, bueno, ni hablemos, ¿no? Si entrevista a personas y cree que sabe con quién se está encontrando, ¿qué tema? ¿Ven la importancia de esto, verdad? De entender estas cuestiones tan sencillitas
que no son tan sencillitas. A lo cual entonces nos viene la pregunta por saber quién es. ¿Quién se es? Es una buena pregunta esa, una buena pregunta. ¿Quién se es? Vamos a tratar de abordar el tema porque me parece que también es importante. Y esto nos va a llevar a unir un poco las conclusiones a la carta que les presenté de Foucault y a la carta que, cuando por ejemplo hago un análisis como hice de Alberto Fernández. Porque uno se podría preguntar, Fer, ¿y cómo es que vos? Bueno, mire, yo conozco las disponibilidades. Por empezar, yo soy una persona con mucha experiencia. La experiencia, la sensibilidad respecto del lenguaje gestual de alguien, etcétera, todo eso, en este caso el lenguaje gestual de Fernández, la congruencia de su discurso, cómo fue desplegando él a lo largo de su vida las posibilidades y las cualidades de su carta natal. Todo eso a mí me sirve de conocimiento de lo que precede. Entonces, si yo tengo el conocimiento de la psiquis y de los discursos y de la vida de él como disponibilidad karmática al momento en que aparece la cualidad de un tránsito o de su posición en el gobierno, etcétera, puedo claramente prever cuáles van a ser las expresiones de eso. Y lo hago con un nivel importante de efectividad. ¿Está bien? Pero eso no se puede tomar como referencia para la construcción de una transmisión de la astrología y una enseñanza que esté fundada en un método y en campos, el campo del psicoanálisis, el campo de la psicología transpersonal, el campo de la filosofía, el campo de la epistemología, el campo de la semiótica, etc. Esos son los campos que van a venir a nuestra ayuda a la hora de crear un método de entendimiento y de utilización de la astrología de manera apropiada, seria y responsable. Ahora bien, nosotros tenemos algo que es la conciencia, y lo voy a poner aquí. Tenemos algo que es el yo. ¿Ok? Vamos a hacer un circulito. Hay un nivel de saberme a mí mismo, que es el nivel de la percepción, donde yo percibo mi corporalidad y tomo conciencia de mi corporalidad. Hay un saberme a mí en términos perceptivos, meramente y puramente perceptivos, no con una especie de lo que podríamos llamar un conocimiento, vale decir, una descripción en términos de palabras, conceptos, ideología. No, estoy hablando de hay un punto de pura autopercepción física. Ni siquiera me estoy tipificando como hombre o nada. Veo que tengo algo que me cuelga en la pierna, más y así, está bien, pero, o no, voy a estar usando mi propio caso, pero no me voy a poner la etiqueta hombre. Eso ya lo he explicado. Lo he explicado en el video último donde hablo de la sexualidad y la formación subjetiva, construcción subjetiva de todo eso. Ya se los he explicado. Entonces hay un momento en que yo me voy a conocer a mí mismo porque yendo a lo social, que previamente cuando yo nací me puse un nombre, entonces yo digo, yo soy Fernando Álvarez, soy hombre, ¿no? Porque tengo ese género, me identifico con ese género, soy macho porque identifico mi fisiología, está bien, y mis características físicas a todas categorías, por favor traten de observar este punto que es sumamente importante, que lo social previamente ha construido y me ha asignado, ¿no? Entonces voy a seguir en esto y voy a decir, por ejemplo, argentino, ¿no? Y como sé medir el tiempo, los cambios, como ellos lo miden, voy a decir mayor o adulto de 56 años. ¿Qué es lo que tengo? Entonces alguien que me encuentra va a decir, este tipo sabe quién es,
vale decir, reconoce su posición en las coordenadas sociales. Y este conocimiento es un conocimiento del yo, ¿está bien? Yo estoy espejando acá y respondiendo, por supuesto, a las etiquetas, ¿sí?, que lo social me ha dado, y si me atienden en algún lugar, en un nosocomio, en algún lugar especializado para evaluarme, va a decir, si este señor tiene conciencia de quién es, y por lo tanto también responsabilidad sobre sus actos, y ahí viene la ley. Ya saben ustedes, ¿no? Si yo soy un loquito y cometo un delito, me van a tratar en un psiquiátrico, pero puede ser que no me encarcelen, porque yo no tengo salud psíquica, no sé quién soy. Digo, no, yo soy Cristo, y vengo a traer la verdad del mundo, y soy ciudadano del planeta y del cosmos. Digo otra cosa, va a decir, lo social acá va a salir a decir, me va a poner una etiqueta, lo social, entonces allí va a venir y me va a poner una etiqueta diferente. Y me va a decir, por supuesto, que soy un loco. Alguien con problemas de salud mental. Es complejo el asunto, ¿verdad? Bueno, también esto estaría señalando la cuestión de qué es la realidad y cómo yo sostengo la realidad, que es una construcción siempre social y discursiva. Es lo que llamamos, lo que se da aquí, es lo que llamamos la intersubjetividad. Está la subjetividad y la intersubjetividad. No hay tal cosa como objetividad. Olvídenlo. Podríamos hablar de una transsubjetividad también, si ustedes quieren. Bueno, podríamos pensar toda esa cuestión, pero no lo voy a hacer ahora. Bien. Ahora, es entendible que eso es con lo que yo me identifico. Esto que está acá es lo que me identifica. ¿Está bien? Y esto tiene mucho que ver con lo que en astrología hablamos, el aspecto Leo o el tema del Sol. Para eso yo tuve que hacer un bordecito acá, y ese bordecito es lo que llamamos Cáncer. Y para ello, para que el bordecito se diera, tuvo que actuar Saturno creando borde. Y eso es lo que lo social hace. Lo social es Saturno creando borde a través de lo que llamamos la ley. Entendemos claramente cómo funciona la cosa. Sin borde, sin empalizada, como lo he explicado, ¿no? Que separa el grupo de humanos de la selva, sin la empalizada, no se puede constituir adentro la aldea. La aldea requiere de ese borde y de esa empalizada, para atrapar algo, si no aparece lo inabordable. Por eso uno dice, voy a abordar un tema, significa que le voy a poner borde para poder asirlo y ponerlo en palabras significantes, porque adentro lo que está funcionando es Géminis. Todo esto que está acá tiene que ver con Géminis, utiliza la palabra, el significante. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa? Que yo, cuando dije argentino, macho, hombre, etcétera, me normativicé de acuerdo a la ley saturnina y expulsé una cantidad de cosas que tuve que reprimir porque lo social me está poniendo condiciones. Me está diciendo, vos no digas tal cosa porque sos loco. No te toques en público porque sos un pajero, como decimos en la Argentina, un masturbador. No sé qué otras palabras tienen en otros países del mundo. Y así sucesivamente. Entonces hay una cantidad de cosas que se reprimen, vamos a decir, pero que quedan igualmente estructuradas por el lenguaje. Eso va a ser lo que está aquí como inconsciente. Inconsciente. Entonces hay un proceso de saber. Tenemos acá el primer autoconocimiento, el primer saber. ¿Está bien? También luego hay un proceso por el cual ese yo que está aquí empieza a asumir y a hacerse cargo, ¿sí?, de lo que tiene allí reprimido. El conocimiento acerca de todas aquellas cosas que salen en los fallidos, ¿no? Como lo vemos en los políticos, lo vemos en la terapia, en todos lados, ¿no? Alguien dice algo y dice, ¿y eso de dónde viene? Porque eso no viene del yo. Yo no quería decir eso. Siempre pongo el ejemplo, ¿no? De que voy con una amiga a un restaurante, me acerco al maitre, es mi amiga, está bien, hay afecto y cariño, y cuando le voy a pedir al maitre le digo, por favor, deme una cama para dos.
¿Cómo una cama? No, perdón, quise decir una mesa, deme una mesa, vamos a cenar. Mi amiga me mira, yo me hago el gil, jajaja, me río, no sé qué estaría pensando. Y me quedo pensando, pero ¿por qué dije cama? ¿De dónde vino esa palabra? Entonces la palabra cama, aquí fallido del discurso, este que está acá. Lo que falla es este discurso que está acá. Ese fallido es el que por supuesto me va dando las pistas respecto de aspectos de mí que yo por supuesto desconozco. Ese es el inconsciente. Bien, el inconsciente no le interesa lo social. Lo social es como que, ¿no? No. Vos haces lo que hay que hacer, sería ponete barbijo, ponete alcohol en gel y repetí lo que todos decimos. Esto es una gran pandemia donde todos moriremos. Vos decís lo que te decimos que diga. Vos lo decís, sos aprobado socialmente. Vos no lo decís, te tipifica la sociedad, te llama anticuarentena, negacionista, qué sé yo, te estigmatiza y te aísla. Eso se llama ostracismo, te castiga. Foucault es un tipo que investiga todas estas cuestiones. Han visto mi video de Foucault. Ahí. Este tipo de conocimiento, entonces acá tengo lo que se llama, acá tenemos entonces un tipo de saber, de mí, ¿no? Saber o autoconocimiento. ¿Quién soy? El saber y saber quién soy. ¿Quién soy? Este saber quién soy es lo que dice esta persona acá. Veo la carta natal y sé quién sos. Pero ¿qué decís? ¿Qué decís? Si las identificaciones son sociales. No es así. Igual estamos en la parte de saber quién sos, ¿no? Pero yo digo quién sos y yo digo esto y esto y esto. Pero resulta que también está esto. Pero eso también soy. Esto que está aquí entonces tiene que ver con el aspecto escorpio. Lo que quedó fuera aquí en el huevito canceriano. Y uno dice, ¿y esto de dónde? Bueno, el huevito canceriano emergió del movimiento básico pisciano. Es de Piscis, de donde Saturno viene, hace un bordecito, hace el huevito canceriano y se expulsa a Escorpio, es decir, al inconsciente, todo aquello que no queremos que esté en la aldea. No queremos eso. No lo expulsamos. Eso es a través de varios mecanismos de defensa. ¿Por qué defensa del yo? ¿No es cierto? Culpa, vergüenza, asco, represión. Hay distintos tipos de mecanismos. Racionalización. Hay muchos tipos de mecanismos por los cuales expulsamos nosotros esos contenidos. Ese es otro proceso de autoconocimiento. Autoconocimiento. Ese proceso, entonces hay dos procesos, un proceso aquí, un proceso social, donde las personas que no les gusta alguna de estas cosas, vienen y cambian esa etiqueta, dice yo ahora soy género delfín, yo ahora soy espiritual, inventa otras etiquetas, se construye otra cosa, sin venir a investigar qué hay aquí, obviamente, porque aquí hay cosas que nadie quiere ver. Entonces viene tu pariente y dice, no, pero escúchame, si vos sos bastante jodido, vos sos... No, yo no. Y ahí en la raciocinio, lo que pasa es que a mí me dijeron, entonces yo por eso hice tal cosa, pero nada que ver, ¿no? Hay una negación. Negación también, tenemos esos procesos. Bueno, entonces, tenemos autoconocimiento. Este autoconocimiento, como ustedes ven aquí, ¿está bien? Por vía de la inmersión en el inconsciente, ¿está bien? También se da a partir de las palabras. Géminis. También voy a utilizar los fallidos, los sueños, está bien, los chistes, todo eso me va a estar dando una pista. Sigue siendo un proceso de conocimiento, porque sigue siendo un proceso mental. Sigue siendo un proceso discursivo. ¿Ok? Es muy importante esto. Bien. Ahora uno podría preguntarse, todo esto que está acá, ¿cómo lo desarrollamos? Bueno, esto lo desarrollamos en el proceso de la transferencia con un analista y a partir de todas estas cuestiones de las que siempre les hablo a ustedes. O sea, a partir de la escucha, ¿está bien?
el psicoanálisis, el dispositivo que implica dos personas y el habla y la transferencia y el vínculo y todo ese tipo de cuestiones. Definitivamente, siendo que aquí está cáncer y todo lo que les he explicado, todo lo que sería en los primeros años, o sea, la familia, cáncer, la familia, y lo que circuló ahí, va a ser lo que habrá constituido y habrá generado todas estas cuestiones. Razón por la cual nosotros vamos a la infancia. Es fundamental ir a la infancia. Ahora, cuando todo esto se regula a partir de la palabra, ¿qué es? ¿Qué es lo que se regula? Bueno, lo que se regula es nada más y nada menos que Aries. No sé si se ve, Aries. O sea, la energía sexual. El motor para toda esta cuestión que está por acá, toda esta circulación que se va a dar aquí, que se va a expresar aquí, etcétera, 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 todo eso va a ser Marte Aries. Vamos a poner los dos significadores para que no los confundamos. Es esa la razón por la cual es tan importante en un análisis hablar de la propia sexualidad, ¿no? Es muy difícil esto, porque imagínense ustedes, ¿no? Que alguien no viene, se sienta en el diván y dice, bueno, mirá, lo que pasa es que cuando yo era chico, vamos a tomar un caso clínico de una mujer, tenía un deseo, una fascinación por mi padre, claro, estamos hablando de una niña, y entonces me gustaba sentarme en su regazo porque sentía estímulo, y él entonces un día se dio cuenta y me rechazó y me retó, y yo me quedé con eso. Y después, ahora, hoy en día, en mis relaciones sexuales, yo, digamos, de alguna manera seduzco a la persona, pero después en la intimidad me pasan cosas porque en realidad rechazo a esa persona y hago un extraño juego histérico ahí, ¿no? Entonces uno dice, claro, lo que pasa es que vos te has quedado identificada a la posición del padre que hace el rechazo por el otro para tener una recuperación del goce perdido en esa situación. Y teníamos todo un caso clínico súper interesante que no voy a describir ahora. Pero uno dice, si eso no se habla en una terapia, y la gente muy pocas veces habla de sus rollos sexuales, las terapias se hacen muy largas. Las terapias se hacen muy largas porque la gente no dice lo que le pasa dentro de sus emociones y su sexualidad. Y viene a querer dibujar a la terapia que es tan fantástico, que todo les va re bien, y que uno le diga, bueno, estás perfecto, estás dado de alta, ¿no? Sí, pero sigo triste. Bueno, si querés que sabes por qué seguís triste, tenemos que analizar qué te pasa de verdad. Tenemos que entrar ahí en el nivel Escorpio. No me entres en el nivel Escorpio. Yo quiero seguir siendo como soy, pero no quiero sufrir. Así funciona. Es complejo. Es muy complejo. Muy complejo. No todo el mundo abre su intimidad y además no todo el mundo siquiera se da cuenta de lo que hace. No. Por eso es tan importante el invento freudiano. Freud es el primero que plantea la existencia del inconsciente, ¿está bien? Plantea que, luego viene Lacan y dice que está estructurado como un lenguaje inconsciente, corriéndose de la visión junguiana. La visión junguiana sería que el inconsciente es una estructura, ¿no es cierto?, de estilo arquetípica, ¿está bien?, que estaría respondiendo a mitos y cosas por el estilo, con lo cual la hace de vuelta universal. No es mi inconsciente individual particular y todo lo que eso implica. No, de vuelta volvemos a que hay mitos que dan cuenta. Por eso yo con Jung mucho no la voy. Freud es el que dice, no, mirá, le dice a Jung, de hecho tiene una discusión, le dice, mira, esto es muy importante ver qué pasa con la libido acá. Porque es muy importante ver qué pasa con la energía sexual y cómo esa energía tiene fases y recorre cosas, y cómo el niño, al tener que reprimirla por la formación que tiene, y esto lo descubre con las histéricas, ¿no? Descubre que lo que pasa en el cuerpo y que la enfermedad tiene que ver con la represión de la sociedad victoriana que estaba haciendo en esa época sobre la sexualidad de las mujeres. Que es lo que hablamos hoy cuando digo la pandemia enferma, los discursos enferman, los modos que la sociedad nos impone no se enferman la psiquis, y eso tiene expresiones en los síntomas del cuerpo.
que pueden ser gravísimos. Quiere decir que el vínculo y lo que aprendiste en la transferencia, en el amor, que es un vínculo de amor, porque es lo que une, la familia se ve unida por discusiones o por manipulaciones o por controles o por distintas cosas. Cada familia se une por distintas cosas. Quiere decir que tiene un tipo diferente de amor. Y ese amor que se da en la infancia, está bien, estructura el inconsciente y una cantidad de cosas que luego se repiten a lo largo de la vida en el resto de los vínculos. Quiere decir que uno hace lo que hace en última instancia por amor. Porque está buscando amor. Por eso se dirá en el psicoanálisis que la transferencia es, o sea, lo que pasa entre el paciente y el analista, es un vínculo de amor. Y es que es ahí donde hay que ir a sanar la cuestión. O sea, es a través del uso del psicoanálisis, como enseño yo en mi curso, del psicoanálisis, de la astrología y etcétera de cosas, que uno puede ayudar a una persona a superar el sufrimiento y sus síntomas y poder entrar en un despliegue diferente, porque si no lo que está es un proceso de repetición. Ahora, uno se preguntará, ¿hay otro tipo de conocimiento de uno mismo? Sí, pero ya no es conocimiento de uno mismo, ya no se llama conocimiento, porque no está quedando sujetado a las palabras que son de lo social. Las palabras son de lo social. Se transforma en una experiencia absolutamente personal y ahí entramos en el terreno de lo espiritual. Y eso sería lo que yo abordo desde la psicología transpersonal. Ahí sí puedo ir a buscar algunas cosas que hay en la historia mítica, pero más que nada voy a ir por el lado del Zen y el yoga y los conocimientos de los estados superiores de conciencia de Oriente. Bueno, entonces tenemos antes que nada, para cerrar un poco, esta imagen que me parece muy importante, para tratar de ver el último aspecto que les quiero señalar en el video de hoy. Uno preguntará, ¿cómo es posible hacer previsión o predicción sobre las personas con la astrología? Muchas veces se hacen previsiones muy exactas. Bueno, si uno nace en la época medieval, está bien, en una familia de cierto rango y tiene Marte, Sol y Marte en casa 1, entonces en esa época, conociendo las disponibilidades, era fácil decir, este niño va a ser militar y guerrero. Y sí, porque se conocen las disponibilidades. Luego, es muy fácil también, utilizando métodos de prognosis, o sea, hacer una carta natal, de esa carta natal hacer una revolución solar, además ver los tránsitos y ver la superposición de tendencias, o sea, de cualidades. Y si viene una cualidad muy Marte y una cualidad muy desorganizante, y sabemos que en ese momento ese fulano está en la batalla del día D, ¿no es cierto? Supónganse ya Segunda Guerra Mundial, me pasé Segunda Guerra Mundial, vamos a pasarme a otra cosa, a ver, vamos a volver al medioevo. Constantinopla, está atacando Constantinopla. Bueno, sabemos que es muy posible que lo maten. Y uno dice, ¡ay, es verdad! El pronóstico del árabe Abdul Zazzada, astrólogo, sobre lo que le pasó a ese tipo fue correcto hace 300 años. Sí, pero porque tiene una cantidad de cercanía respecto de la situación. Por eso existe algo llamado la alquimia, que es la manera de, conociendo las cualidades, ver qué es lo que yo puedo hacer, cómo puedo dirigirme en función de mi deseo y mi conciencia a la realización de la plenitud de la cualidad de la carta natal, más allá de mi personalidad y de mis determinaciones inconscientes, de las cuales soy esclavo en tanto no las conozco ni las traté en un proceso analítico apropiado. Más claro no puedo haber sido. Esta quedó una frase de libro casi. Entonces, yo tengo entonces una cualidad determinada del cielo, ¿no es cierto?, que le vamos a llamar, o sea, la cualidad determinada del cielo, que la puedo ubicar, porque la tengo que ubicar, la necesidad de ubicarla para otros, tomo una referencia para todos. Entonces digo 27 de noviembre de 1963. Es una referencia que está dentro de lo que llamamos calendario, es una referencia para todos.
Pero no hay que engañarse, lo que estamos hablando es de una configuración específica, una forma de decirlo, una cualidad. Y esa cualidad se va a dar en un lugar X, a partir de la relación entre dos personas, mi papá y mi mamá. ¿Está bien? Entonces va a surgir allí un niño. Ese niño va a ser un cuerpo, ¿no?, que viene con una genética y disponibilidad genética, ciertas posibilidades como la tierra, ¿sí?, ciertas determinaciones. Está bien, va a haber primavera, sí, pero si la tierra es media seca, van a crecer cactus, no van a crecer rosas o pasto. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esa tierra es el aspecto del cuerpo. El cuerpo, acá, está bien, podríamos verlo en términos astrológicos como Tauro. Es muy importante la tierra en la que se va a expresar la cualidad. Entonces yo podría decir que acá, básicamente, lo que va a aparecer para hablar de esa cualidad, ¿está bien?, podría decir que la cualidad va a ser la cualidad de un manzano. Un manzano, no refiero a un manzano en particular, la cualidad del manzano es, pues, tener frutos medio esféricos, cierta altura, cierto tipo de hojas, etc. Esa va a ser la cualidad. Claro, van a aparecer, por supuesto, de vuelta la disponibilidad, está lo social, ¿está bien? O sea, papá y mamá o los jardineros del manzano, que van a ir diciéndole cosas y van a generar alrededor de él una personalidad. Una personalidad, lo expliqué en la anterior etapa, ¿está bien? Dentro de esta personalidad vamos a tener aspectos, lo voy a dibujar así, vamos a tener aspectos conscientes y vamos a tener aspectos, pues, inconscientes. Cosas que le van a quedar grabadas y que va a sentir y que le van a pasar, pero con las cuales va a tener que reprimir el susodicho manzano. ¿Ok? Ahora, puede que mis padres, y en general, por supuesto, porque ellos no son más que otra cosa que actores sociales, seguimos con el vector horizontal, en ese proceso que tienen de domesticación, pues me pongan nombre, ¿no? Me van a decir Fernando, bla, y me van a ir enganchando con todo eso y van a tener ciertas expectativas. Esto es muy importante, porque ese es el deseo de mis padres, el deseo de ellos. ¿Ah? Ahí tenemos, por supuesto, a Marte. Eso. Yo puedo empezar a tener un conflicto entre mi naturaleza de manzano, ¿está bien? Manzano. No me refiero con manzano el peronista, lejos de mí eso. Sí, mi naturaleza de manzano y la personalidad que ellos desean de mí, que es que yo sea un plátano. Plátano. Por supuesto, vamos a tener ya acá toda una cuestión de tensiones, ¿no? Más allá de esto, el cielo va a seguir en su despliegue a través de tránsitos y progresiones, trayendo una serie de cualidades, ¿está bien?, que se irán manifestando sobre el susodicho manzano en su crecimiento. ¿Está bien? Me van siguiendo hasta acá, ¿verdad? Por ejemplo, puedo ver que en ese despliegue, por eso cuando uno ve una carta natal de alguien, etcétera, etcétera, puede entender las cualidades que están allí y que ofrecen un rango de expresiones enormes. Entonces, si nace con Marte, Mercurio, Sol, puede ser, como dije, que esté robando, pero sus padres son ladrones en un barrio carenciado, ese niño aprende de su padre, le dieron una navaja, qué sé yo, y es un buen ladrón. Ese niño puede seguir robando toda su vida, en la horizontal puede seguir repitiendo esto, ¿está bien? O lo que puede pasar es que un día diga, a mí me gusta usar el cuchillo, y con la plata que gané robando, me voy a poner una carnicería. Hace ahí un movimiento vertical, cuando el niño el ladronzuelo se pone en la carnicería. Después de un tiempo, no es que agarra y o sea, pegó un vuelco acá, pegó un salto, ya deja de robar y pega un salto y pone una carnicería. Pero después no dice voy a ponerme una cadena de carnicerías, que seguiría volver a la horizontal,
sino que dice, che, yo soy bueno, lo he explicado esto muchas veces, cortándole a la carnecita cosas, así que lo que voy a hacer es ir a la facultad, pego otro salto y voy a estudiar para cirujano. Y el que inició robando, esto se ve en la historia, hay muchas personas que tienen historias así, pocas, muy pocas, pero no es que no las haya. Y ese que inició en esa condición tan humilde y como ladrón, o sea, dándole la expresión más densa y propia del medio en el que está, va moviéndose en la espiral de las octavas posibles, siempre expresando la misma cualidad, pero en diferentes formas, que implican mayor complejidad y mayor autoconciencia e integración de los niveles precedentes. Daría para hablar horas de eso. Entonces, eso es lo que yo llamo madurar. Madurar no es tener hijos, casarse, eso es madurar socialmente. Okay. Lo que yo llamo madurar es el proceso de despliegue del potencial de un ser humano. ¿Okay? Tenemos entonces esta situación acá. Entonces en un determinado momento nosotros podemos ver que en el despliegue de las ciclicidades, ¿no?, sobre el arbolito viene un momento de transformación, pérdida y dolor. ¿Por qué? Porque está Plutón, Quirón involucrados y su casa 2 y su casa 4, su cuerpo. Y uno dice, yo voy a predecir qué va a pasar. No, no podés saber qué va a pasar. Excepto que conozcas las condiciones. Conocés las condiciones y sabés y ves que el padre tiene un hacha en la mano y ves que no sé qué, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ese tránsito se expresa como una poda. Y van y lo podan al árbol, pero lo podan bien. Y queda y florece mejor después y se despliega mejor. O ese mismo tránsito se puede expresar de otra manera. Se puede expresar como que le cae un rayo al árbol y lo parte y lo deja medio escallato. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O se puede expresar como que los jardineros lo podan mal. O bien el vecino dice, yo te voy a podar el manzanito, yo te lo voy a podar, yo sé podar, y lo hace fruta. Deja lo que se llama ahí, pues un trauma. Entonces un tránsito, acá estoy hablando ya de los tránsitos, progresiones, todo eso tampoco habla del futuro, porque no sabemos qué manera va a tomar eso. Pero sí, si somos conscientes, nosotros teniendo el tránsito le podemos decir a Jardín, mira, esto hay que hacer tal cosa, hay que podar, acá hay que aprovechar, de acuerdo a cómo es este arbolito, porque capaz que este en particular no necesita poda. Lo que necesita este en particular es que le hagamos un injerto, lo cual es traumático también, sí, pero que le va a hacer muy bien. Bueno, ese conocimiento respecto de la naturaleza es diferente que los otros conocimientos que planteé al inicio del video. Viene de afuera por parte de un gurú o un maestro, ¿no está bien? O a veces inclusive el mismo arbolito en el proceso de autoconocimiento que expliqué antes, o sea, desde el yo, ¿no es cierto?, hacia el consciente y el inconsciente, en ese proceso de integración de sí mismo, ¿sí?, aparece algo que es la atención y la conciencia pura, desidentificada de cualquier etiqueta. Y es esa conciencia la que entonces se despliega entendiendo esto que está aquí y llevándolo a sus posibilidades más altas de expresión. Eso no es autoconocerme. No, ese es un proceso espiritual que yo les he nombrado a ustedes como asquesis. Esos son los procesos llamados espirituales. Nada tienen que ver con etiquetas y requieren haber trabajado en los niveles precedentes. Y en mi curso lo enseño a partir de lo que es el budismo, en los estados alterados de conciencia o superiores de conciencia, que son como 9, que podemos ver dentro del budismo tibetano, etcétera, y del yoga, ¿está bien? Y dentro de la psicología transpersonal de la mano de Ken Wilber, Tartt, Grof
y compañía. Es muy diferente eso de todo lo otro que vimos antes. Como verán ustedes, el uso que hace esta gente de la astrología, donde dice es tan perfecta como ciencia que sin conocer físicamente a alguien, con solo ver su carta astral, puede saber quién es absolutamente una perogrullada total y una irresponsabilidad sin precedentes, ¿no? Ahora, siempre se está tratando de estas dinámicas que yo les estoy planteando aquí. Hemos entendido los tránsitos, hemos entendido que hay una naturaleza, pero que también hay una personalidad y que puede haber una tensión entre la naturaleza y la personalidad, y entre la personalidad y el inconsciente y todo lo demás. Lo he explicado muy simple y de manera concreta. Obviamente tiene sus limitaciones, una explicación de esta característica, pero tengo una hora para explicarlo. Pero les he dado un paneo importante. Vamos a ver ahora, en función de un ejemplo que traje antes de la interpretación de la carta natal de Michel Foucault, todo esto aplicado. Vamos a ver algo interesante, miren ustedes. Vamos a hablar de un tipo interesante. Vamos a entonces ver que en un determinado momento tenemos un vector que es de disponibilidad física, o sea, un hombre, una mujer, está bien, que a su vez tenemos por parte de este otro vector, que es otro hombre, que es el padre de este. Estoy refiriéndome a los padres de Michel Foucault, ¿está bien? Que por supuesto en un determinado momento, donde hay por lo tanto otro tipo de factores ambientales, lo social está acá en juego, ¿está bien? Que también es un vector que se anuda en este punto, a partir de, por ejemplo, la medicina, ¿sí? La episteme del momento, la historización, todo lo que hay en ese momento, ¿está bien? Son todas las circunstancias que existen. Y por otro lado tenemos un aspecto interesante también, que no es menos. Dibujar esto va a ser un desafío muy fuerte para mí, porque transmitir en el plano algo que es multidimensional es un desafío bastante complejo, así que ténganme paciencia si no se entiende. Por otro lado también tenemos otro vector, les decía, que es el despliegue del cielo. Nosotros vamos a ver entonces aquí una determinada carta natal, ¿no? Una determinada forma del cielo. Esa forma del cielo es la que se expresa en el momento aquí del nacimiento de Michel Foucault. Entonces nosotros podemos sondear que en este punto se produce, ¿sí? Un cuerpo, que es el cuerpo de Michel Foucault, es él es el que nace, ¿está bien ahí? Y todo el otro factor, lo social, lo médico, todo eso, va siguiendo sus despliegues. Esto es muy interesante. Van siguiendo en sus despliegues. La medicina, la psicología, todo este factor, todo esto que está aquí, va a ir continuando como un flujo de la existencia. Pero Michel, con su carta natal, ¿sí? Aquí, Michel representa una cualidad del cielo. Es interesante porque el cielo también va a seguir desplegándose. El cielo, aquí, va a también seguir sus despliegues, sus movimientos, ¿sí? ¿Entienden lo que estoy expresándoles? Va a seguir sus movimientos. Sus movimientos están en relación con la expresión, obviamente, en lo social. Por ejemplo, ahora que tenemos el estéreo en Saturno, etcétera, en Capricornio, tenemos ciertas cuestiones de movimiento social. Ahora, lo fascinante, y vamos a hacer entonces aquí un pequeño circulito así, lo fascinante aquí es que Michel, como reunión de todas esas cosas, se va moviendo, o sea, su carta natal no es más que el despliegue del cielo, pero al quedar todo esto atrapado, una persona es un atrapamiento de todos estos niveles complejos. Una persona es el atrapamiento de todo eso. Entonces, vamos a ver que hay una correlación. El cielo se sigue moviendo y su carta y su carta se sigue moviendo. Vamos a ver que hay una relación
un día de Michel Foucault equivale a un año de movimiento, a un año de lo que va a pasar en la historización. O sea, nosotros vemos los primeros 30 días de los movimientos de los astros en la carta, esto se llama progresiones, en progresión solar, o podemos hacer la progresión natural. Vemos cómo se mueven los planetas en 30 días en la carta de Michel Foucault. Eso va a corresponder al despliegue en los siguientes 30 años de su propia vida. Y uno dice, ¿cómo es que engancha? Bueno, porque se trata de matrices de movimiento dentro de matrices de movimiento. La cualidad es la misma, pero hay un desfasaje porque acá queda atrapado. Es como cuando ustedes agarran una corriente que viene con un agua fuerte, que se mueve a una velocidad, y la agarran en un balde. Y adentro queda moviéndose porque la energía cinética que trae se mueve más veloz al haberla atrapado. Hay una diferencia ahí de velocidad de despliegue, pero hay una coordinación de etapas y secuencias del despliegue de esa naturaleza. Y uno dice, ¡wow! Eso es fascinante. Sí. Ahora, ¿qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver los distintos aspectos de Michel Foucault. Vamos a ver que lo que él recibe del padre, ¿está bien? Con Marte en 7, Plutón Sol, el autoritarismo, el desprecio de su propio deseo, la represión, el padre quiere que él sea médico, él no quiere ser médico, todo esto está en juego, la medicina, la autoridad, la agresión externa, la sexualidad, Marte en 7, el bullying, el poder, todo eso está conjugado en la biografía, en los acontecimientos de la vida de Foucault y constituyen su personalidad, de hecho. Constituyen su personalidad. También reflejan un nivel de manifestación de su mandala natal. También hacen eso, sí. Sí. Lo interesante es que él va llevando esto, ¿no es cierto? Va adaptando su personalidad, va evolucionando en el despliegue de su carta natal, y esta cualidad que tomó forma aquí en un determinado momento vuelve luego sobre lo social, afectando lo social y haciendo una fuerte crítica de lo social. Y él vuelve sobre el discurso, los métodos de disciplinamiento, el poder médico, todo esto que él representa en realidad vuelve aquí sobre sí mismo. Quiere decir que una persona, y esto es lo que, con lo que voy a querer, lo voy a cerrar, una persona de representación de todos los niveles es el anudamiento, no tiene consistencia, nosotros no tenemos consistencia. ¿Qué quiere decir que no tenemos consistencia? Quiere decir que no somos algo en sí, somos el resultado de un determinado momento histórico, social, familiar, astral, etc. Cada niño que nace es en cierta medida viejo y es en cierta medida absolutamente nuevo. Es viejo porque es el resultado final del proceso de evolución de todo el planeta. Quiere decir que cada niño es la maduración de los millones de años que el planeta viene desarrollándose. Si nosotros decimos que el planeta era joven acá y que después de 4 millones el planeta es maduro viejo, nosotros somos, un niño es la expresión del envejecimiento o de la maduración del planeta. Es muy loco, es simultáneamente viejo y es al mismo tiempo nuevo. ¿Está bien? Pero no deja de ser todo esto, es el anudamiento de todo lo precedente, de todos los vectores de karma precedente, volviendo sobre lo social, o bien a reproducirlo, o bien a alimentarlo desde la cualidad misma de lo social. Quiere decir, y de lo cósmico, del sistema solar, etc. La astrología nos muestra cómo eso, lo personal, lo individual, lo social, lo corporal, está en total coordinancia y correspondencia con los sistemas más amplios, constelaciones, sistema solar, o sea, nuestro sistema solar, la Vía Láctea y las otras. Todo está en coordinación. Y lo interesante que muestra es que en realidad uno no deja de ser una cualidad, que es propia del resultado de todo eso, es el anudamiento, no viene de la nada. No viene de la nada. Foucault no viene de la nada. Foucault es el mismo poder social, es la misma historia familiar, es todos los discursos que están actuando en su época y esos planetas. No es algo que viene de decir. No tiene en sí sustancia. Foucault no existe, como Fernando Olvera no existe. Somos un anudamiento. Eso es sunyata. Eso es lo que en el budismo se llama impermanencia. Eso es lo que se llama en el budismo cuando Buda dice no hay yo.
No hay un yo separado, es parte del mismo río. Es como un flujo del mismo río que se desvió, pero en el caso particular de Foucault, evoluciona sobre sí para hacerle un aporte nuevo al río cuando retoma el curso en su momento. Y uno dice, ¡qué flash! ¿Qué flash entonces? Que todos mis planetas en casa 12, por ejemplo, Fernando Álvarez habla, ¿no? Mi Plutón en Urano 9 en casa 10, todo lo que yo viví en la infancia, yo estoy hablando de mí, personalmente, todo eso se haya desplegado desde lo concreto de navegar o fusionarme o tener contactos con otras culturas en los barcos, pero algo muy denso, de plano denso, hasta llegar a ser, bueno, astrólogo, psicoanalista, poeta, filósofo, todo lo que a usted se le dé la gana, porque hago de todo, y cómo eso luego retorna a ustedes, retorna al mismo lugar de donde siempre ha venido. Yo no soy más que ustedes, no soy más que mi pasado, no soy más que todo lo que me precede. La diferencia está en la conciencia, en la determinación consciente de cómo todo eso que soy y que me gesta, pero que en realidad no es separado de todo lo que es, lo dirijo de manera consciente y lúcida como en un proceso de deseo de integración, porque lo que vamos a ver en Foucault es que Foucault trata de subsanar ese trauma que él tuvo a partir de la advertencia de los mecanismos del poder y los discursos. Uno dice, wow, qué flash. Acá estoy uniendo psicoanálisis, epistemología, sociología, astrología y por supuesto el tema del budismo. Llega a eso, ¿no? Donde se habla de que uno no tiene esencia en sí. Uno es el otro y es lo otro. Espero que la charla les haya servido. Es complejo, es difícil dibujarlo así, pero espero que entiendan que todas estas divisiones binarias, ola y océano, son irreales. Las utilizo a veces para explicar, pero no es que existan como tal. No existe nada separado de nada. A ver, ¿qué es lo que me dice? Somos la gota en lo más alto de la cresta de la ola de nuestros ancestros. No, somos la gota en lo más alto de la ola del todo, que es también el todo y que no está separado. ¿Saben? ¿Considera Fernando que el clan procura la integración de ciertas cualidades a través de la concepción de nuevos personajes para así evolucionar? No creo que haya algo así como una evolución o involución. El absoluto ni evoluciona, ni involuciona, ni se mueve, ni está quieto. El movimiento, uno puede decir todo está en movimiento. Si uno observa, va a observar que todo está en movimiento. Y ese movimiento tiene un despliegue. Pero si todo está en movimiento, pues no hay con qué contrastarlo. No hay un quieto con qué contrastarlo. No. Así que ni está en movimiento ni está quieto. Entonces ese es el gran problema de la mente. La mente está constantemente necesitando tipificar, encuadrar, crear teoría. Yo explico cosas, pero las cosas que explico no son para crear teoría. No. Son para producir un despertar y el deseo de hacer sasen. De callar. De callar y autorrealizarse en un presente de absoluta plenitud. Eso es todo. Si te gustó el video, dale like, compartilo con tus amigos y suscríbete haciendo clic en la campanita. Muchas gracias.